buen grupo de la iglesia, hermanos. Normalmente en las congregaciones casi en la mañana es cuando es el mayor número. Y así lo es, pero hoy en la tarde pues hay buena respuesta, hermanos. Gracias a Dios, Dios les bendiga, porque también en esta hora también es parte del día del Señor, ¿verdad? No solamente la mañana, sino todo el día es el día del Señor. Bien, hermanos. Ok, déjenme empezar en esta tarde. Traigo una lección, creo interesante, espero pueda ayudarles y ser de edificación para ustedes. Tiene un título por ahí que dice La Iglesia Perfecta. ¿Usted conoce la Iglesia Perfecta? ¿Habrá iglesia perfecta? ¿La congregación de Álamo es la iglesia perfecta? Por ahí podemos nosotros, oye, de verdad, oye, que pasó esto, que sucedió lo otro, que en la iglesia hay este tipo de situaciones, y a veces la respuesta es que entiende, la iglesia no es perfecta, no somos perfectos. Pero es un título retador, hermano. Es un título que impacta, porque realmente si viéramos las congregaciones de aquí del Valle, dijéramos, a ver, ¿cuál es la iglesia perfecta? En todas las que son, ¿cuál es la iglesia perfecta? Ay, luego empieza uno a idear, ay, no, pues es que hay esto, hay el otro, no. Y entonces humanamente, pues, calificamos y podemos llegar incluso a reprobar, ¿verdad? Y si aún nosotros nos viéramos como congregación, iglesia, yo les pregunto, ¿habrá cosas que mejorar aquí en la congregación? ¿Habrá cosas en las cuales estamos fallando? Si somos honestos, hermano, dirían, no, pues sí hay cosas que ir cambiando, ir mejorando. Una de ellas, por ejemplo, la asistencia. Otra de ellas sería la puntualidad. Otra de ellas sería, hermano, erradicar, quitar completamente los chismes de la congregación. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero con respecto a la iglesia perfecta, hermanos, bueno, sí podemos ver muchas cosas que puedan irse señalando para ir cambiando. Si a la palabra perfecto le pusiéramos la iglesia madura, podríamos nosotros decir, ok, podemos llegar a una madurez. Porque quiero decirles que la palabra perfecto en el Nuevo Testamento más bien se refiere a llegar a una madurez, a una plenitud. Porque de alguna manera al ser humano nos equivocamos, somos imperfectos, pero sí podemos ir madurando, llegar a un nivel, a una estatura. ¿Ok? Más bien sería el título, ¿cómo perfeccionar la iglesia? ¿Cómo llegar a una madurez? Y esto lo tenemos, hermanos, muy bien claro en la misma escritura, en la misma palabra de Dios que nos orienta, que nos guía, que nos muestra cómo deben ser las cosas, para que nosotros no tengamos que estar atinándole, gastando fuerzas en donde no. Y me gusta una de las cartas favoritas, bueno, toda la Biblia es bonita, una de las cartas favoritas para mí es la carta de los Efesios. La carta de los Efesios, hermanos, es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia precisamente que estaba en Éfeso, donde le hace ver, hermanos, lo hermoso que es la iglesia, pero también donde cómo la iglesia debe estructurarse, cómo la iglesia debe trabajar, cómo debe estar consolidada, qué metas alcanzar, cómo vivir, hermanos, siendo nosotros miembros de la iglesia. Acuérdense que todas las cartas, en su mayoría, tienen que ver con instrucciones hacia la iglesia. Tienen que ver como problemas que corregir dentro de la iglesia, que incluso estaban pasando en aquel tiempo. Usted ve la carta a los Corintios y ve el problemón o problemones que tenía la iglesia en Corinto. Ve la carta a los Colosenses y también les hace ver los detalles que cambiar. La carta a los Gálatas son exhortaciones, son ánimos, pero son palabras también en las cuales Dios dice, tienes que trabajar en esto, tienes que quitar esto y tienes que poner esto, no se te olvide aquí, no se te olvide allá. Son, hermanos, instrucciones muy claras del apóstol Pablo, el apóstol Pedro en su momento, Juan, hablándole a la iglesia para corregir. ¿Cómo perfeccionar la iglesia, hermanos? Dice Efesios 4:11 al 16, un pasaje interesante. Ahí estará basada nuestra lección en esta tarde. Déjenme leerlo. Si se lo puede aprender de memoria, estaría también excelente. Dice ahí, hermanos, el apóstol Pablo hablando de Jesús.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acuérdense que el cuerpo de Cristo es la iglesia, para la edificación de la iglesia. Pero nota el versículo 12 al principio, a fin de perfeccionar. Hermano, la iglesia es perfectible, la iglesia puede ir mejorando, puede ir haciéndose mejor ante los ojos de Dios, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los miembros de la iglesia. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí está, hermanos, la meta y hasta dónde debemos nosotros pensar llegar, ¿verdad? Ese es el objetivo, llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que la iglesia perfecta es que sus miembros lleguen a este nivel, que los miembros de la iglesia lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es más que las personas que están allá afuera, que no son parte de la iglesia, cuando nos vean a nosotros, hermanos, ellos alcancen a mirar a Cristo en nosotros. Esa es la meta. Ese es llegar a una madurez perfecta, completos, de que se diga que los miembros de la iglesia de Cristo son fieles imitadores de Jesucristo. ¿La vara es muy alta, hermanos? Yo creo que nada más es justa, porque dice en la escritura que el discípulo, bástele al discípulo ser como su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Es Jesucristo. O sea que mínimo llegar a ser como Cristo. Y ahí usted pregúntese, cuando ven a Freddy Huerta, cuando ven a Fidel Cedillo Jr., ¿están viendo a Cristo en ellos? En la hermana Erika, ¿están viendo a Cristo en la persona de Erika, de ¿quién más? El hermano Enrique, del hermano Palomares? Es interesante. La iglesia perfecta tiene que ver con esto, hermanos. Qué bueno que tenemos la escritura para que los parámetros a seguir sean bíblicos. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, niños llevados, niños fácilmente movidos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el versículo 16 cierra diciendo esta parte, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí va a estar basada la lección, ¿ok? ¿Cómo perfeccionar la iglesia? Llévese ese título y haga lo suyo, y hoy a través de esta lección podamos nosotros como miembros de la iglesia decir, ok, voy camino a la perfección, voy madurando, voy creciendo, voy llegando al nivel de la estatura de Cristo. Ojalá que así sea, hermanos. Hay que corregir lo que hay que corregir. Este tema da para mucho, hermanos. Este título da para dar varias lecciones, y es muy difícil aquí que yo abarque todo lo que se necesita, todo lo que se requiere para llegar a la iglesia perfecta, pero déjenme puntualizar ciertos puntos para que de ello trabajemos y de ahí se desprenda la idea de estar trabajando para llegar a ser esa iglesia perfecta. ¿Ok? ¿Cómo perfeccionar la iglesia? Según Efesios 4, 11 al 16, Pablo nos ha dado los principios. Ok, y nos va a decir el cómo el apóstol Pablo. Ahí nos va a decir el cómo. Miren, para empezar, Jesús hizo su parte, hizo lo que le tocaba. De hecho, Efesios capítulo 5, más adelante dice que Él compró su iglesia, Él
se presentó a su iglesia, a sí mismo, como una iglesia gloriosa y sin mancha, que no tuviese arruga ni cosa semejante, hermanos. Es perfecta en sí, en su hechura. Pero para que la iglesia caminara hacia la perfección, para que la iglesia creciera y madurara, Cristo llevó a cabo la tarea. ¿Cuál fue la tarea? Dice, Él constituyó, Él estableció, Él puso. ¿Qué puso? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fíjense, hermanos. Para hacer esta tarea, Jesús, para llegar a este propósito, hermanos, de que su iglesia fuese realidad y que ésta a su vez creciera y llegara a la perfección, el Señor hizo su parte. Puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles, usted se lo sabe ya de memoria, ¿verdad? Los 12 apóstoles. ¿Cuál fue el trabajo de los apóstoles? Continuar la obra que Jesús inició. Él se iba, pero los apóstoles tenían que hacer el trabajo. El Espíritu Santo les iba a ayudar para recordarles todas las cosas que habían aprendido con Jesús y que debía enseñarle a los demás. Los apóstoles, en su mayoría, pues ellos escribieron en el Nuevo Testamento. Los apóstoles recibieron la verdad y la verdad fueron la que predicaron. Los profetas, bueno, los profetas fueron los ayudantes de los apóstoles en el tiempo de la iglesia. Hubo profetas en el tiempo de la iglesia primitiva, sí. Porque, hermanos, un apóstol llegaba, establecía la congregación, pero ¿quién se quedaba a cargo? Bueno, había un don especial para que el profeta hablara y solucionara problemas y hablara la palabra de Dios. Profetas hubo en el Nuevo Testamento, en tiempo de los apóstoles. Pero también evangelistas, hermanos. Y los evangelistas pues eran llevar el evangelio de ciudad en ciudad para establecer congregaciones. Una vez que se establecían, los pastores se nombraban, cuyo propósito era cuidar de la grey, instruir a la grey, lo mismo que los maestros. Si algo tienen relación estos, hermanos, ¿qué relación tienen los 1, 2, 3, 4, 5? Apóstoles, profetas, evangelistas, ¿qué relación hay entre ellos? La enseñanza, la palabra, la verdad revelada. Todos tienen que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Todos. Los apóstoles, los profetas, que eran los que hablaban la palabra de Dios de manera milagrosa, porque acuérdense que en el Nuevo Testamento, cuando se estaba desarrollando la vida de los primeros cristianos, no había escritos, sino que eran ellos quienes hablaban y le hablaban a la iglesia. Los pastores, instruir, cuidar a la iglesia. Los maestros, que es un maestro, un instructor, y todos sujetos a la palabra. Quiere decir entonces, hermanos, que para que la iglesia camine a la perfección, Jesús hizo su parte, estableciendo, constituyendo todos estos, pero sobre todo dejar un fundamento, una enseñanza, una palabra. No puede haber perfección en la iglesia, hermanos, si nosotros hacemos el Nuevo Testamento a un lado, si hacemos a un lado la palabra de Dios. No puede haber perfeccionamiento, crecimiento, madurez si nos apartamos de la enseñanza de los apóstoles, de los que escribieron la palabra, del evangelista, del predicador del evangelio, de los maestros que enseñan la palabra. No puede haber crecimiento, tenemos que apegarnos a ello. Cualquier cosa que surja que no esté basado en esto, hermanos, no podemos llamarle que es la iglesia del Señor, porque Cristo Jesús estableció esto precisamente para que su iglesia se perfeccionara. ¿Qué? Porque de hecho ese versículo 11 eso dice, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque el versículo 12 dice que todo lo hizo para, ¿o con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos. ¿No estamos hablando de cómo perfeccionar la iglesia? Bueno, Cristo ya hizo su parte. Repartió dones. Y esos dones están muy bien identificados, con el propósito de perfeccionar a los santos. Hermano o hermana, no vea
la perfección como algo inalcanzable. Si el Señor lo dice, es porque se puede dar, a fin de perfeccionar a los santos. Vamos en ese crecimiento, hermanos. Dejemos de pensar que la iglesia es nada más el domingo, que es día de reunión y ya me olvido y me involucro otra vez en mis actividades, tareas, trabajos. Eso es parte de. Pero no, hermano, no solamente es eso. Siempre le digo a la gente, el ser cristiano no simplemente es una religión, es un estilo de vida. Es elegir vivir de esta forma que Dios me dice y me enseña. ¿Ok? Así que entonces el propósito de Jesús está muy bien establecido y debe ser el nuestro. ¿Sí? La idea es que la iglesia se perfeccione, crezca, madure, a fin de perfeccionar a los santos, hermanos. ¿En qué sentido? ¿En qué área? ¿En qué tenemos que trabajar? Dice ahí, para la obra del ministerio. Hay un ministerio que cumplir. Hay un deber que nos toca llevar a cabo, hacerlo, hermanos. El Señor, a través de su palabra, a través de los maestros, a través del evangelista, a través de los líderes que usan la palabra de Dios, que dejaron escrito la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, para que todos nos capacitemos, para que todos trabajemos y estemos preparados para esa obra que nos toca hacer. ¿Sí? De hecho, pasajes como Efesios 2:10, lo dijo más antes del capítulo 4, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Pues para buenas obras, dice Efesios 2:10, para que nosotros anduviésemos en ellas. Hermano, hay tareas y hay trabajos que hacer en la congregación, que no debe caer sobre unos cuantos, sino sobre todos. La palabra de Dios, los apóstoles, profetas, maestros, pastores, tienen el propósito de que perfeccionen a la iglesia a través de la enseñanza, a través de la instrucción, para la obra del ministerio. Y luego dice esta tercera parte del versículo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunto, hermanos, ¿queremos que esta congregación se siga edificando? ¿Se siga fortaleciendo en el Señor? Pues entonces, déjese perfeccionar, déjese guiar por la palabra de Dios. Hermano René, ¿quiere decir algo? Que ya está puesta. Sí, el 2:19 del mismo Efesios que usted citaba ahí es muy bonito. Gracias, hermano. Edificado sobre el fundamento. ¿De quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que todo está puesto, hermanos. Todo está allí para que nosotros tengamos esa base y sobre esa base alcancemos y vayamos hacia la perfección. ¿A la perfección de qué? Pues de la obra, de lo que tengo que realizar, de la obra del ministerio. Y entonces el cuerpo será edificando para la edificación del cuerpo de Cristo, para decir que la iglesia de Cristo se ha consolidado en tal lugar. ¿Sí? Gracias a Dios, allá por el año 2017, si no me recuerdo, el hermano inició esta obra, hermano Humberto. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Puede él contar una historia? Ya no la ha platicado por ahí de repente. El hermano tal, la hermana tal,
etcétera. Se predicó el Evangelio, se predicaba la palabra de los apóstoles, que es palabra de Cristo. Estuvo enseñando, se estuvieron dándole las bases, las personas añadieron, obedecieron el Evangelio, y de esa fecha ahora, hermanos, pues ha habido resultados, ha habido un crecimiento, se ha edificado el cuerpo de Cristo. Aquí la pregunta es, ¿soy parte de ese crecimiento yo? Porque, hermano, para eso se necesitó trabajo y esfuerzo de varias personas. Yo estoy aquí, hermano, y esto hay que reconocerlo. Yo estoy aquí parado y mi trabajo lo realizo gracias a que otras personas, ayudadas por Dios, trabajaron en mí, hermanos. Y hay que decirlo así, en agradecimiento. Soy resultado de hermanas que me dieron clase allá adentro en cuartitos, que se esforzaron en preparar lecciones de Biblia para niños. El esfuerzo de hermanos que se ocuparon de los jóvenes usando la palabra de Dios. Y aquí estoy, hermano. Y si ustedes ven cuáles fueron mis inicios, cómo empecé yo, hermanos. Hermano, para predicar, yo no me figuraba predicar. Ya se los platiqué, yo cuando estudié en la escuela bíblica, me invitaron a mí para decirme, hermano, ¿quieres estudiar la escuela bíblica? Pues como yo en ese momento no estaba haciendo nada, dije, pues sí, sin pensar, hermano, que me metí. y ya me metí, y ya, dije, ¿cuántos años? Son 3 años. 3 años se van rápido, estoy estudiando, echándole ganas, no era de los 10, ¿verdad? Pero estuve ahí aprendiendo. Y yo decía en mi mente equivocadamente, decía, yo no quiero tener el papel de predicador porque es un peso tremendo, ¿verdad? De que te vas a graduar, te dan ahí el certificado de Gustavo que cumplió. Y tener el papel sentía yo que pues era mucha responsabilidad. Yo nada más quería el conocimiento y algo que pudiera yo ayudar a la iglesia. Y yo decía, bueno, cuando ya falten unos 3 meses, renuncio, ¿verdad? Y ya me voy. Hermanos, el tiempo pasó. Y entre más aprendía, mientras más yo crecía en el conocimiento de la palabra, veía, estaba en contacto con la gente, yo decía, es que esto no es de un papel, sino es entender que es el plan de Dios para todos y que esto es lo mejor que puede haber. Y fue cuando fui comprendiendo a través del entendimiento de la palabra, que yo mismo estudiaba la palabra para predicarla, dije, oye, pues esto es para mí. Y entiendo que esto tiene peso y que esto tiene un plan perfecto. Y entonces, hermanos, estudio lo que escribieron los apóstoles, escucho los maestros, escucho lo que el Señor todo hizo para que su iglesia fuese establecida, y una vez que fuese establecida, la iglesia se edificara, el cuerpo de Cristo se edificara para cumplir la obra del ministerio. Y heme aquí, hermano Humberto. ¿Quiere decir algo, hermano Humberto? Es el plan divino de Dios, es eterno. La iglesia siempre tendrá la necesidad de tener ese dechado, siempre. ¿Por qué? Porque se están madurando, vienen otros que no están todavía en el plan de madurez, pero se incluye cuando Dios nace en Cristo. Entonces, claro. Ese dechado no podemos encontrarlo nunca, jamás. Como dijo, hasta presentarle al Señor una iglesia limpia. De las imperfecciones humanas, nosotros las hacemos porque fijamos los errores de los otros, pero Dios está fijando en la espiritualidad. Claro que sí. Mire, hermanos, ¿cómo perfeccionar la iglesia? Dime, avanzar un poquito. Según el apóstol Pablo, hermanos, teniendo en la mente el cumplir objetivos. ¿Cómo perfeccionar la iglesia? Ya Jesús hizo su parte. Los apóstoles hicieron su parte. El maestro, los evangelistas hicieron su parte. Y ahora soy miembro de la iglesia. Ahora me toca a mí crecer. Ahora me toca madurar. Me toca llegar a ese nivel. ¿Cómo le hago? Pues mira, cumpliendo objetivos. Plantéate objetivos. Entras tú a la universidad y con la intención de acabarla, ¿o no?
Entras a un trabajo con la intención de, ¿sabes qué? Dios me bendiga en ese trabajo y llegue lejos yo. De aquí saco mi casita, de aquí compro el carro, de aquí pago mis deudas. O sea, tienes objetivos. Eres miembro de la iglesia, no se te olvide, hay objetivos, hay propósitos. ¿Y cuál es el propósito? Para llegar a una madurez, para llegar a una perfección, para llegar a un nivel. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Miren nomás, ahí está el objetivo. Hay que trabajar en ese objetivo. Para madurar, para crecer, para hacer esa iglesia perfecta. Establezcamos objetivos. ¿Qué quiere usted ahora que es miembro de la iglesia? ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde pretende llegar? El Señor se la pone bien fácil. Todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, todos llegar a un entendimiento de la voluntad de Dios. Llegar a un nivel de conocer realmente quién es el Hijo de Dios. Porque cuando entendamos esto, hermanos, lo que yo les platiqué a través de que yo estuve estudiando, dije, yo esto no me puedo zafar, ahora ya lo sé. Cuando usted conoce a Cristo, cuando usted conoce la verdad, la misma verdad lo envuelve, la misma verdad lo va llevando, hermanos, porque ha llegado a un entendimiento. Porque hay muchos hermanitos que de repente no entiendes por qué actúan así. Es que no ha entendido, hermano. No ha entendido con quién hizo el trato. El trato no lo hizo con el hermano Humberto, ni con el hermano Gustavo, con el hermano Chapa. El trato lo hizo con Cristo Jesús. Y a veces, hermanitos, que no entienden. Por eso se les hace fácil muchas cosas. Están en un nivel de muy bajo, hermanos. Porque la intención es de que una vez que ya estás en la iglesia, todos debemos llegar a la unidad de la fe, a ese lugar donde todos tenemos que estar entendidos de lo que es la fe, entendidos de quién es el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Allá en la barca cuando Jesús calmó la tempestad. Jesús estaba con ellos, Jesús andaba con ellos. Y aun cuando andaba con ellos, uno de sus discípulos dijo, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? O sea que estaban en ese proceso de conocerlo. Todavía, como decimos, no les caía el 20 quién era él, el que iba en la barca con ellos. Es más, hermanos, Jesús muere, es sepultado y resucita, y todavía no entienden porque Tomás no creía que había resucitado. Es más, ni los propios discípulos le habían creído a la mujer. Jesús resucitó. ¿Es en serio? Además se arranca corriendo Pedro y Juan a ver si estaba. Fueron al sepulcro, se fueron. Y cuando Jesús finalmente se aparece a ellos, lo primero que hace es reprocharles su incredulidad. ¿Por qué no creen? Estar en ese crecimiento, hermanos. Y creo yo que al ver la iglesia es lo mismo. Y hay una variedad de crecimiento y de entendimiento de esto en la congregación. Hay unos que van entendiendo un poquito más y otros más o menos, y otros están quedando rezagados, y otros, aunque queramos jalarlos, se están quedando atrás porque pues, uno no viene. Y cuando viene no ponen atención. Y etcétera, etcétera. Y todo, es un batallaje. Pero es la meta que tenemos que hacer. ¿Cómo lograr hacer la iglesia perfecta? Ponte metas firmes, cumple objetivos. Y el objetivo no es el tuyo, es el de Dios. ¿Cuál es el de Dios? Que llegues a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Estamos entendidos, ¿no?, de lo que es esto? ¿Entendemos de lo que se trata el cristianismo? ¿Entendemos lo que significa ser miembro de la iglesia? ¿Entendemos hacia dónde vamos caminando? Cuando lo entendamos a la perfección, se va a ver la madurez, se va a ver la entrega, se va a ver el esfuerzo, se va a ver la iglesia que está creciendo en el aspecto espiritual, donde debe crecer. No importa si seamos 100, no importa si seamos 50 o 30, si esos 30, si esos 50 llegan a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, perfecto. ¿Cuál es la meta? La segunda parte. 2 metas. Esta primera
y esta otra meta. ¿Cómo lograr ser la iglesia perfecta? Cuando los propios miembros se establecen y cumplen estos objetivos. ¿Realmente estamos pensando llegar a este nivel? ¿A ser a un varón perfecto? ¿Y a qué te refieres con varón perfecto? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si queremos ser la iglesia perfecta, hermanos, trabajemos en este tiempo. Yo sé que quiere ser de repente como el hermano Chapa, como el hermano Humberto. Qué bueno. Dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Si estos hermanos están siendo imitadores de Cristo, síganle, dándole ganas. Pero no se vaya usted de repente a decepcionar, porque yo o ellos podemos fallar. Mejor pongan la mirada en Cristo. Y trabaje, piense como Cristo, hable como Cristo, ame como Cristo, trate a los demás como Cristo trataba a los demás. Esa es la meta, hermanos, para que todos lleguemos a la iglesia. Son dos aspectos. La unidad de la fe, lo único que está diciendo es una comprensión total de la verdad sobre Cristo. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Una comprensión total de la verdad sobre Cristo. Y esta parte, la segunda, llegar a la unidad, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es madurez. Y aquí están las dos cosas. Bueno, no ser niños para siempre, sino llegar a una madurez, llegar a la plenitud de Cristo. Son dos cosas: madurez y comprensión total sobre la verdad de Cristo. Vamos a poner así estas dos áreas, trabajar en estas dos áreas. Para que la iglesia perfecta se dé, esto es lo que se necesita: entender, comprender la verdad de Cristo, quién es Cristo, y trabajar en ser maduro. ¿Ok? Y no como niños, no quedarnos en ese nivel de niños. Dice Pablo a los Corintios: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Ok? Esa es la intención, hermanos. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo lograrlo? A ver, hermanos, ¿cómo llegar a la madurez? Es una pregunta, ¿verdad? Retadora. ¿Cómo puedo yo ser un cristiano maduro? Ser imitadores en Cristo. Ser imitadores. Si soy ya un niño, nada más empezar a comer bien mi lechita y mi puré, no es puré, es mi papilla y todo lo que necesito. Fidel, tienes poco de bautizar, tienes que estar creciendo en eso, tienes que llegar a ese nivel, ir madurando. Dos cosas, ¿sí? Aquí está. ¿Cómo se puede llegar a esa madurez? Mire, Santiago nos la pone bien fácil, se la vamos a poner bien fácil. Cristo nos la pone bien fácil. Dos cosas se necesitan para ir madurando. Nada más. Si usted trabaja en estas dos cosas, mire, bien fácil. Número uno. Dice el texto. ¿Qué dice el texto? Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores en medio de nosotros mismos. Mire, primero, oidores. Escuchando la palabra, aprendiendo de Dios, comprendiendo la voluntad de Dios, meditando en la palabra. Déjate enseñar, hermano. Toda escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. La palabra de Dios. Sé un oidor. Aprende de la palabra. El venir aquí es una buena señal camino a la madurez. Pero no solamente oidor, sino también hacedor. Estas dos cosas, hermano. ¿Cómo puedo llegar a la madurez? ¿Cómo puedo cumplir estas dos cosas? A la comprensión de la verdad completamente y llegar a una madurez. Bien sencillo. Déjate enseñar a través de la palabra de Dios y cumple lo que has aprendido. Bien sencillo. ¿Qué aprendiste hoy? Un ejemplo, no digo que no he aprendido hoy, que lo haya aprendido hoy. No falte a la reunión. ¿Hoy lo entendió?
Hoy comprendió que es importante no faltar, que estar siempre presente. Cúmplalo. Si mañana aprende, tengo que tener humildad, mansedumbre, soportándonos unos a otros. Si ya lo aprendió y comprendió que esa es la verdad, cúmplala, llévela a cabo. Y así, hermanos, ayer aprendió algo y empezó a hacerlo, hoy aprendió algo nuevo y empezó a hacerlo. Son pasos que usted va dando para llegar a un nivel. Si usted junta todo lo que ha aprendido y lo lleva a cabo, cumpliéndolo así como lo aprendió, hermano, va a llegar muy lejos. Porque a veces pensamos de la perfección como algo imposible, o la madurez que solamente para algunos. Simplemente, ¿qué ha hecho el hermano o la hermanita? Aprendió, se dio cuenta de la verdad, la comprendió y la puso en práctica. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque lo único que vamos a hacer es engañarnos a nosotros mismos. La palabra en la iglesia se refiere a la madurez. Correcto. Así es. Para poder saber si la iglesia está hablando, cada miembro tiene una meta. Cuando vemos que es identificado, que es amor, fe, paciencia, tolerancia, salud, si nos analizamos y analizamos cuál, en qué estamos fallando, en qué es lo que debemos trabajar más, ahí vamos a empezar a producir madurez, porque nos damos cuenta que tenemos que hacer. Claro. Gracias, hermano. Bueno, no acabamos, hermano. Según leyendo el mismo pasaje, hermanos, ¿cómo lograrlo? Ay, me pasé, este se brincó. Dice el versículo, sino siguiendo la verdad del amor crezcamos. ¿Qué tenemos que hacer? Oír y hacer. ¿Qué debo hacer? Continuar, siguiendo la verdad en amor. Sigo comprendiendo la palabra y con amor me apego a ello y con amor cumplo lo que dice. Todo en base al amor. Todo en base en lo que he aprendido de Dios, que me ha amado, y en base a eso seguir trabajando, seguir creciendo, siguiendo la verdad en amor. Lo que tenemos que hacer. ¿Cómo va a edificarse la iglesia? ¿Cómo va a llegar a la madurez? Porque la iglesia está siguiendo la verdad. Está dejándose enseñar conforme a la palabra y lo está haciendo en amor. No lo vive como regaño, ni como reprensión, ni como castigo. No, al contrario, lo disfruta, lo goza, porque todo este ambiente, hermanos, se genera o es generado en el amor de Cristo Jesús. Déjenme ver. Ir avanzando. ¿Cómo hacerlo, hermanos? ¿Cómo llegar a la madurez? Cooperativos todos en la obra. Todos. Porque dice el texto 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. El cuerpo bien concertado. ¿Qué es concertado? El cuerpo concertado, la palabra concertado es que están de acuerdo. Concertado es que están coordinados. Hermanos, la iglesia no va a marchar hacia la madurez si cada quien por su lado, trayendo su propio plan para trabajar, unos por allá y otros por acá. No. El cuerpo bien coordinado, el cuerpo bien puesto de acuerdo. Todos en una misma mente. ¿Cuál es el plan de la iglesia? Sobre este vamos a trabajar. No, es que yo agarro mis canicas y yo acá juego aparte. No. De quien todo el cuerpo bien coordinado, bien puesto de acuerdo, unido entre sí por todas las coyunturas. No podemos andar unos allá, otros acá separados. Esta mano no va a funcionar separada del cuerpo, tiene que estar bien unida por la coyuntura. Que se ayudan mutuamente. Una cooperación de todos en unidad.
Y es lo que hemos venido aprendiendo, hermanos. Un cuerpo dividido no puede permanecer. Una casa dividida no puede permanecer. Hay que estar unidos, hay que estar coordinados, hay que ayudarnos mutuamente, hay que trabajar juntos, hay que estar en comunicación, hay que estar coordinados para que esto funcione. ¿Qué se tiene que hacer? Una cooperación de todos, una actividad propia de cada miembro. Yo tengo mi parte, usted tiene su parte, la hermanita tiene su parte. Actividad propia de cada miembro. Todos somos parte de esto, hermanos, todos. El nuevo recién convertido como el que tiene años, como el que se para aquí, como el que no se para aquí. Todos tienen una actividad que le pertenece, que tiene que hacer para que esto funcione. Ubíquese cuál es y hágalo. ¿Sí? Interesante. Y finalmente, hermanos, todo esto, si hacemos esto, cada uno va a recibir su crecimiento. La iglesia va a ir creciendo, edificándose en amor. Hermano, hay tanto que decir. Nada más quiero decir lo siguiente. ¿Cómo perfeccionar a la iglesia? Recuerden, Cristo hizo su parte. Ya la hizo. Desde el hecho de ir a la cruz a morir por nosotros y establecer su iglesia, y en su iglesia establecer a estos con el propósito de perfeccionar a los santos por medio de su palabra. ¿Cómo podemos llegar a la iglesia perfecta? Cumpliendo objetivos, y al menos son dos: llegar al entendimiento de la comprensión completa de la verdad y trabajar para ir madurando en el área activa, en las acciones. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Hermano, te encargo, dice el apóstol Pablo, sigue la verdad en amor. Continúa en esa verdad. No te separes, no te salgas. Sigue la verdad en amor. Y coopera, trabaja en lo que te toca hacer. Cooperar, cooperativos todos en la obra. Cada quien haga su parte y se irá desarrollándose. El cuerpo se irá edificando. Dios les bendiga. Gracias. Vamos a estar aquí.